Hola a todos, bienvenidos a la cápsula número 10 de la materia Introducción a la Logística. Yo soy el maestro José Rueda y los voy a acompañar en esta cápsula. La cápsula pasada hablamos de los modos de transporte que nos referíamos al medio, ¿verdad? El medio en el que nosotros nos desenvolvíamos, ¿verdad? Para hacer el transporte. Estos medios podían ser terrestres, ¿verdad? Cuando se llevaba por vías como carreteras o vías férreas. Teníamos también los medios marítimos que hablaban de atravesar mares y océanos, los medios aéreos, que hablaban de utilizar medios como aviones y como equipos como aviones y helicópteros, ¿verdad? Porque se hacía a través del aire, ¿verdad? Del espacio aéreo. Hablábamos de los espacios fluviales, que correspondían al traslado de las mercancías por medio de los mares, y hablamos también de un tema en particular que era el multimodal, que quiere decir que todo, ¿verdad? Todo se puede combinar. Es decir, podemos combinar medios aéreos con medios marítimos, con medios terrestres, medios fluviales con medios terrestres, etcétera. El día de hoy vamos a hablar de tipos de transporte, entendiendo que el transporte pues, va a ser una actividad esencial, ¿verdad?, para el funcionamiento de la sociedad, ya que va a permitir desplazamiento tanto de personas como de bienes. A lo largo del tiempo se han desarrollado diversos tipos de transporte, los cuales se clasifican principalmente según el medio en el que operan, es decir, eh, los tipos de transporte van a responder a necesidades de movilidad logística. Y es donde aquí cabe o vale la pena diferenciar entre modo de transporte y tipos de transporte, ya que la diferencia no es solo por una cuestión de término o por de comodidad del lenguaje, sino corresponde a dos niveles distintos dentro de la clasificación de la logística y la movilización. Y la clave está en que el tipo de transporte constituye una parte dentro de los modos de transporte, porque es una clasificación más específica, ya que este se va a enfocar más en la manera concreta. Mientras el modo va a ver algo de manera general, como algo categórico, ¿verdad? Como aire, tierra, mar. En el caso de los tipos de transporte, el criterio es más operativo, ¿verdad? Más funcional, que va a implicar analizar características específicas de los vehículos que se utilicen con la finalidad de cumplir la necesidad de la movilización. Por lo tanto, el tipo de transporte nos va a permitir entender con un poquito de mayor precisión la estructura de la movilización y cómo se ejecuta el proceso. Dentro, por ejemplo, el modo terrestre, se puede identificar distintos tipos de transportes que van a responder a ciertas necesidades. Por ejemplo, el transporte carretero, que utiliza automóviles, autobuses, camiones, ¿verdad? Y se caracteriza por flexibilidad y capacidad de acceso a cualquier lado prácticamente. Es ampliamente utilizado tanto para el traslado de personas como de mercancías, ¿verdad? En contraste, por ejemplo, al transporte ferroviario, que es basado más bien en trenes. Se distingue su alta capacidad de carga y eficiencia de recorridos largos, siendo especialmente útil para el transporte masivo de productos o de grandes volúmenes de pasajeros. En la actualidad, la mayoría de los países que se encuentran en Latinoamérica tienen ambos medios de transporte. Sin embargo, cabe señalar que el transporte ferroviario ha perdido bastante terreno con respecto a los automóviles desde la comercialización, ¿verdad? Como ya hemos visto o vimos con anterioridad cuando hablábamos de la historia en general, de cómo se fue transformando la logística, que al llegar los autos con acceso a todo el mundo, bueno, ya cualquier familia podía más o menos adquirir un vehículo sin que fuera demasiado caro, ¿verdad? O demasiado imposible para ellos, lo que hacía que pues no necesitaran el ferrocarril, pudiéndose ya mover por medios propios. Entonces eso le fue dando como un desuso. Hoy día la mayoría de los trenes que son de pasajeros son más bien estilo subway, es decir, subterráneos o los que les llaman tipo metropolitanos, aunque también existen, por ejemplo, transportes por los trenes, ¿verdad?, de rieles de superficie que se usan en algunas ciudades para mover a, a las personas, perdón, de un punto a otro, ¿no? Que son trenes que están en la superficie, pero que van guiados por unos rieles que están incrustados en el pavimento. Aunque creería que la aplicación más útil de los trenes, pues es el transporte público, ¿no? Que se encuentra por medio de los subterráneos. En el caso, por ejemplo, del modo aéreo, los tipos de transporte también funcionan o se diversifican según su función. El transporte comercial, que está orientado al traslado de pasajeros mediante aerolíneas, ofreciendo servicios regulares entre distintas ciudades y países. Dicho de otra manera, eh,
vamos a dividir el transporte aéreo en comercial y de carga. El comercial siempre no quiere decir que va a transportar mercancías, sino quiere decir que cualquier persona tiene la facilidad, ¿verdad?, de adquirir un boleto, ¿verdad? Y funciona con rutas que se hacen de manera periódica. Básicamente esto tiene una programación, ¿verdad? Y por su parte, el transporte de carga se va a especializar en el envío de mercancías, particularmente aquellas que van a requerir rapidez, como los productos perecederos que hablábamos con anterioridad, ¿verdad? Asimismo, existe el transporte privado, que se refiere al uso de aeronaves para fines particulares o corporativos, brindando de alguna manera exclusividad, flexibilidad y control sobre los itinerarios. Esto es muy común también como una herramienta, ¿verdad? Durante las actividades de búsqueda y rescate, ¿verdad? La logística de búsqueda y rescate utiliza mucho el tema, por ejemplo, de aviones ligeros, ¿verdad? Pero que puedan llevar cargas de agua en el caso de los equipos que se utilizan para combatir eh, incendios forestales, ¿verdad? Porque eso también tiene una planeación logística. De hecho, en muchos países, por ejemplo, también se utilizan helicópteros que, por ejemplo, llevan como unas mallas que son como colectoras. Y es algo interesante porque en la mayoría de los países el helicóptero carga el agua y va hacia el punto, pero si encuentra un punto donde puede tomar el agua y está más cerca del incendio, lo puede tomar. Así sea, por ejemplo, a veces sucede que sean piscinas, piletas, ¿verdad? O lagos. Entonces vemos cómo el transporte privado no solo responde a temas de interés corporativo, sino también a un interés de emergencia, ¿no? En el caso de los corporativos suele utilizarse, por ejemplo, para desplazarse rápidamente en ciudades pues excesivamente pobladas, donde el tráfico sea muy difícil o a veces para llegar a diferentes ubicaciones. También es muy común, por ejemplo, utilizar el transporte por medio de helicóptero para llevar cosas desde tierra hasta plataformas petrolíferas, ¿verdad? Pues ya que ahí solo hay dos maneras de llegar, que sería marítima y aérea. Además de esta clasificación y por medio eh, y operación, el tipo de transporte también puede analizarse desde otras perspectivas. Según el uso, se distinguen entre transporte de acceso público, que es lo que les decía, que todo el mundo tiene acceso, el transporte privado, que va restringido a ciertos usuarios, ¿verdad? En función de la finalidad, puede ser también transporte de pasajeros enfocado en la movilidad de personas o transporte de carga. Finalmente, desde el punto de vista organizacional, se encuentran modalidades como el transporte multimodal o intermodal, que implica combinación de diferentes medios con una estrategia logística integrada. Sin embargo, va a requerir de una precisión en la administración de los tiempos para ejecutarse correctamente. En conjunto, el concepto de transporte permite comprender con mayor profundidad la complejidad de los sistemas de movilidad, ya que no solo va a describir el medio utilizado, sino también la forma en la que se planifica, se opera y se adapta a distintas necesidades económicas y sociales. Dicho de otra manera, y haciendo una síntesis, los modos de transportes responden al medio físico, como el mar, como los ríos, como el aire, como las vías terrestres, ¿verdad? Y los tipos de transporte se van a referir específicamente a cada uno de los vehículos, ¿verdad? Cada vehículo va a tener sus ventajas y sus limitaciones, pero es importante decir que como planeadores, lo más consecuente es que se realice una interpretación intermodal, es decir, que para hacer la movilización de nuestros bienes, personas, artículos, para poder brindar los servicios, vamos a tener que considerar el uso de más de uno de estos modos, ¿verdad? En su aplicación. Además, que debemos de entender que cada uno de estos modos tiene niveles de costos totalmente diferentes y que estos modos pueden ser usados o no dependiendo de los alcances económicos de las compañías, los alcances geográficos de las compañías y también a veces la misma capacidad instalada. No es extraño que una empresa pueda manejar un tipo de transporte, pero necesite subcontratar otro, ¿verdad? Para poder llevar a cabo sus operaciones. Muy bien, eso es todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.